Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde, una vez más, estamos aquí para compartir con cada uno de ustedes, hermanos, la palabra del Señor, agradeciendo a nuestro Dios por el privilegio que Él nos da de poder continuar adelante llevando este ministerio de la predicación de la palabra del Señor a través de estos medios. Agradezco también de sus oraciones, hermanos. Gracias por orar por este ministerio. También gracias por orar por mi persona, por mi salud. Y pues sin duda alguna que me ayuda para poder continuar realizando cada uno de estos mensajes, hermanos. Así que gracias al Señor. En esta tarde les voy a invitar a abrir sus Biblias al Evangelio según San Mateo capítulo 5. Vamos a estar buscando ahí el versículo número 18. Este texto será el texto base para el mensaje de esta tarde. Una vez más agradezco, hermanos, por sus oraciones, no solamente por mi persona, sino por la obra, por la iglesia, por los hermanos, por las familias de la iglesia, por aquellos hermanos que están en necesidad y en alguna necesidad apremiante en este tiempo, y por aquellos que se encuentran enfermos, débiles en su salud. Así que gracias, hermanos, sigan orando por todas estas necesidades. Si lo tienen, hermanos, dice así la palabra del Señor en esta tarde. Quiero compartir con ustedes este texto para comenzar el estudio de este día. Dice: porque de cierto os digo, esto lo dijo el Señor Jesucristo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas, hasta que todo se haya cumplido, dice el Señor. Así que vamos a orar al Señor en este momento. Pedimos a nuestro Dios que nos ayude a entender el mensaje que será compartido en esta hora. Oremos, por favor. Padre Dios, damos gracias una vez más por el privilegio de estar aquí. Pedimos, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de llevar este mensaje hasta los hogares de las familias, especialmente de nuestra iglesia, pero también aquellas familias que en esta hora se unen para escuchar tu santa palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad. Úsame para tu honra y tu gloria, y que en esta noche, Señor, esta tarde, pueda haber gran bendición a través de tu palabra. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes uno de esos temas que posiblemente sean uno de los temas más olvidados, que muchas veces dentro de nuestras iglesias bautistas fundamentales poco se mencionan, porque rara vez se escucha a los siervos de Dios predicar, hablar sobre este tema, y en verdad son de los temas más difíciles, por así decirlo, para poder interpretarlo, ya que habla de las profecías. Al hablar de las profecías, hermanos, estamos hablando de lo que Dios ha dicho y de las cosas que se cumplirán en su tiempo. Y en esta tarde, hermanos, quiero hablarles específicamente sobre las profecías bíblicas que ya se han cumplido. Esto no es muy difícil de entenderlo, porque lo que ya se cumplió no nos da mucha controversia, porque ya lo estamos viendo a la luz de la Biblia, lo estamos viendo a la luz de los hechos. El problema es cuando interpretamos las profecías que aún no se han cumplido. Ahí es donde nosotros entramos más en controversia de que si eso es así o no será así. Así que en esta tarde no vamos a entrar en ese tipo de controversia. Simplemente vamos a ver a la luz de la palabra de Dios las cosas que la Biblia dice que se iban a cumplir. Ahora, quiero compartir este mensaje, hermanos, con el propósito de que entendamos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Cada uno de estas profecías que vamos a mencionar en esta noche son profecías que fueron dadas con el fin de que en los últimos tiempos iban a acontecer. Y de verdad que estas cosas que vamos a mencionar son las cosas que ya acontecieron, y acontecieron justamente en nuestros tiempos. Así que vamos a hablar de esto en esta noche, hermanos. Queremos tomar este tiempo para analizar lo que dice la Escritura. Debemos de corroborar lo que la Biblia dice acerca de las cosas que iban a suceder. Hay 4 cosas que quiero mencionar que la Biblia hace mención que iban a suceder en los últimos tiempos. Y quiero comenzar hablando acerca de la invención del automóvil. El auto, el carro en que usted y yo nos movemos, es una profecía que fue dada años atrás, muchos años atrás, hermanos, allá unos 600
aproximadamente unos 612 años antes de Cristo. Y esa profecía fue dada para los tiempos nuestros, para nosotros. Así que quiero que abra su Biblia al capítulo número 2 del libro de Nehemías. Esto está en el Antiguo Testamento, por favor. Vamos a buscarlo. El libro de Nehemías, de Nahum, dije Nehemías. Es el libro de Nahum. En el libro de Nahum encontramos el capítulo número 2 y mire lo que dijo la santa palabra de Dios aquí. Comenzando con el versículo 3 y verso 4, dice la escritura de la siguiente manera: el escudo de sus valientes será bermejo, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de hachas, el día que se aparejará, temblarán las hayas, los carros se precipitarán en las plazas, discurrirán por las calles, su aspecto como hachas encendidas, correrán como relámpagos. Aquí el profeta Nahum está, hermanos, dando un mensaje de una visión que él tuvo. Dios le reveló algunas cosas que iban a suceder en el tiempo futuro. En aquel tiempo, hermanos, estaban sucediendo algunas cosas con los pueblos enemigos poderosos del pueblo de Israel. Estaban sucediendo algunas cosas que sucedieron en aquel tiempo. Yo creo que Nahum, cuando hablaba acerca de los problemas que se avecinaban, él entendía claramente que tenían problemas con los vecinos, especialmente con los imperios medo-persas, los imperios de Babilonia, que estaban acechando continuamente al pueblo de Israel. Pero aquí el profeta Nahum ve algo extraordinario en su visión, algo que no se sabía o no se conocía para aquel tiempo. Él comenzó a ver en su visión varias cosas interesantes que le llamaron mucho la atención en su visión que él tuvo. Él quizás no pudo explicar, él simplemente dijo lo que vio, pero a lo mejor en sus tiempos no pudo explicarle a la gente las cosas que iban a suceder. Simplemente él contó, escribiendo en su libro, lo que Dios le reveló. Y aquí vemos, hermanos, varias cosas que el profeta encuentra, hermanos. En el versículo 4 dice que los carros se precipitarán a las plazas. En primer lugar, vemos que todos tienen un carro, hermanos. En este tiempo es raro la persona que no tiene un carro. Es necesario el auto en este tiempo. Quiero decirles, para entender este punto aquí, hermanos, que la invención del auto no tiene más allá que algunos 100 años. El auto como lo conocemos, y cada vez más se han ido sofisticando los nuevos autos, cada año sacan nuevas cosas, pero es la invención del auto como lo conocemos, que se mueve tan rápido y que cada vez más se está sofisticando, como ya mencioné. Esto es una invención del siglo pasado, el siglo XX. Todavía para principios del siglo XX, hermanos, los carros que había en aquel tiempo eran similares a los carros que usaban los faraones en los tiempos de Moisés. No había mucha diferencia. Eran carros tirados de caballos. Y hermanos, cuando el profeta ve esta visión, él se da cuenta de algo que iba a suceder en el tiempo. Algo que iba a suceder, hermanos, años más adelante. Y lo vimos nosotros en el tiempo nuestro, hermanos, la realización de esta profecía, el cumplimiento de esta profecía. Entonces, la invención del auto nos demuestra que las profecías se cumplen tal como fueron profetizadas. Entonces vemos en la primera cosa que el profeta ve es que todo mundo tenía un auto. El versículo 4 dice: los carros se precipitarán en las plazas. Y además de eso, él ve algo más, además del hecho de que todo mundo tenga un auto, haya carros en abundancia. Hoy en día, hermanos, uno sale a la calle y, hermanos, tiene que esperar el tráfico. Es increíble los carros que están transcurriendo, hermanos, por las calles. Hoy en día vemos, hermanos, si usted nada más se detiene en un momento en una esquina de una calle para ver los carros que pasan, es increíble la cantidad de carros. Todo el mundo anda en carro. En algunos hogares hay un carro por cada miembro de la familia. El carro del papá, el carro de la mamá, el carro de cada uno de los hijos. Todo el mundo tiene un auto hoy en día.
En eso es lo que nos trasladamos. La otra cosa que vio el profeta, dice el versículo 4, discurrirán por las calles. Habla de las grandes avenidas, hermanos, las autopistas. Hoy en día tenemos, hermanos, autopistas donde, hermanos, uno se asombra cuando va a las grandes ciudades, especialmente cuando uno anda en las grandes ciudades donde hay autopistas de 4 carriles, 6 carriles, 8 carriles y más. Todos los carriles llenos, hermanos, de ida y de venida. Es increíble cómo hoy en día, hermanos, se gastan millones y billones de dólares para hacer carreteras, para que los autos puedan transitar por ellos. Y todo esto es a raíz del cumplimiento de lo que dice la Escritura que iba a suceder. Una tercera cosa que vio el profeta en su visión, no solamente vio en el versículo 4 que todo mundo tenía un auto y que había grandes avenidas, grandes autopistas por donde transcurrían los autos, sino que también el versículo dice, su aspecto como hachas encendidas. Aquí ve el profeta está viendo las luces de los autos para viajar de noche. Es increíble, hermanos. Hoy en día tenemos, hermanos, una gama tremenda de diferentes tipos de luces, donde los carros ahora, hoy en día tienen luces que parecen de día. Es increíble, hermanos, lo que está sucediendo, y todo vino a ser a consecuencia de esa profecía que iba a suceder en los tiempos, y sucedió ya, hermanos. Estamos viviendo en este tiempo. Hoy en día los autos se mueven rápidamente, con la misma velocidad que transitan en el día, así también viajan durante la noche, y todo a raíz de la potencia de las luces que tienen enfrente. Además de eso, dice el versículo, al terminar el texto, dice, correrán como relámpagos. Él también se asombró, no solamente, hermanos, de que todo el mundo tuviese un auto, que hubiera grandes autopistas y que hubiera luces para trasladarse durante la noche, sino también se asombró de las grandes velocidades de los autos. Los carros tirados por caballos, hermanos, por muy rápido que pudieran viajar en aquellos tiempos, eran autos que a lo máximo serían unas 30 millas por hora. Así que cuando el profeta está viendo la visión, él está dándose cuenta que hay autos que están viajando a altas velocidades, hermanos. Aquí en Estados Unidos hay carreteras donde están, hermanos, los límites de velocidad a 85 millas por hora. Esto es mucha velocidad. Así que, hermanos, estamos hablando de que hay autos también. Cuando usted compra un auto, usted se da cuenta en el velocímetro qué tantas millas puede correr su auto. La mayoría corren 120 millas, 160 millas, y algunos corren muchas más millas que eso, hermanos. Así que estamos hablando de una profecía que se cumplió. Hoy en día tenemos una profecía cumplida, y esa profecía fue la invención del auto. La segunda profecía que encontramos en la Biblia, que ya fue cumplida también, es la invención de la televisión. La televisión hoy en día está en cada casa prácticamente. En cada hogar hay una televisión. En algunos casos hay más que una televisión. Así que la invención de la televisión, igual, hermanos, es una invención que fue hecha apenas en este siglo pasado también. Anteriormente a eso no existía la televisión, pero ahora tenemos televisores, hermanos, por todos lados. Y quiero que sepa lo que le da valor a la profecía de Nahum, es lo que él vio, hermanos. Antes de continuar con el punto que estamos tocando ahora, lo que a él le llamó la atención y lo que fue significante para él fue lo que él vio en el versículo 3. Cuando dice, el escudo de sus valientes será bermejo, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de hachas. Y noten esto, lo que dice enseguida, el día que se aparejará. Habla de los últimos tiempos. Eso fue lo que le llamó la atención al profeta, que eso que él estaba viendo se iba a cumplir hasta los últimos tiempos, como ya lo hemos visto nosotros. Ahora, hermanos, quiero que vea el capítulo número 11 del libro de Apocalipsis, por favor. En el Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, capítulo número 11, y vamos a leer el versículo 3, por favor. Mire lo que dice ahí la Escritura.
Dice, y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante de Dios de la tierra. Y si alguno les quisieres dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo y que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Está hablando aquí de Elías y Moisés. Y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estoy leyendo ahora el verso 7. El 8 dice, y sus cuerpos serán echados en las plazas, las plazas de la grande ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. El versículo 9, hermanos, nos está diciendo de que esos cuerpos de estos 2 hombres estarán tendidos en las plazas, hermanos, allá en Jerusalén. Y dice la Biblia que no se les va a permitir ser sepultados. Pero lo interesante y lo llamativo de esto, hermanos, es que dice que todas las personas alrededor del mundo, todos los van a ver. Y la única manera que tenemos de poderlos ver es a través de la televisión, vía satélite. Es de la única manera, hermanos, en este tiempo, a través de la televisión nosotros nos damos cuenta de lo que sucede en cualquier parte del mundo en el momento que está sucediendo. Eso es a través del satélite, la señal satelital. La televisión, hermanos, fue un invento de este último tiempo. Y esto nos quiere decir, hermanos, que estamos viviendo en los tiempos que el Señor dijo que iba a suceder. El versículo siguiente, mira lo que dice el versículo 10. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se le alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Cómo los vieron? Una vez más recalcamos que de la única manera que tenían que el pueblo tendrá para poderlos ver, que todo el mundo los pueda ver, es a través de la televisión. Así que la televisión es una invención de los últimos tiempos que señalan, hermanos, una profecía cumplida. Ya se cumplió. En estos tiempos estamos viviendo ya en el tiempo donde la televisión nos está trayendo hasta la comodidad de nuestros hogares la noticia de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y hay una tercera profecía. Y esa profecía cumplida también se encuentra en Daniel capítulo 12. Vamos ahí, por favor. En el Antiguo Testamento nuevamente. Daniel, el libro de Daniel, el capítulo número 12, mire lo que dice el versículo número 4. Vamos ahí, por favor. Dice, tú también, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Noten estas palabras. Y luego dice, pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Hermanos, una de las cosas que hemos visto en la actualidad, que es una profecía cumplida, es el aumento de la ciencia. La ciencia se ha multiplicado.
Hoy en día tenemos grandes avances, grandes descubrimientos que se han hecho, hermanos, y todo ha venido a raíz de lo que ha sucedido a través de la Escritura, la profecía. Dice la Escritura que esto iba a suceder en los últimos tiempos. Y podemos decir nuevamente, hermanos, que la ciencia es otro avance del siglo XX. El siglo XX, el siglo pasado, hermanos, de ahí en adelante, hermanos, la ciencia se ha multiplicado de una gran manera. Hoy tenemos el microchip, tenemos, hermanos, tantas cosas que de avances que están sucediendo. Tenemos el celular, tenemos el internet. La ciencia médica ha avanzado. Hoy en día, hermanos, pueden sacarle un ojo a una persona y pueden trabajar con él y pueden ponerlo otra vez en su lugar. Pueden sacarle los pulmones y ponerle nuevos. Todo eso, hermanos, ha sido avances de la ciencia. Hemos visto, hermanos, que en este siglo pasado, por primera vez, el hombre puso su pie en la luna. Todo esto, hermanos, ha sido avances de la ciencia multiplicada en los últimos tiempos. No nos queda más que decir, hermanos, que estamos viviendo los tiempos finales, en los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir esto? En los tiempos cuando Cristo va a regresar, cuando Él va a volver por su iglesia, por su pueblo, hermanos. Estamos cerca de esto y pudiéramos decir algunas otras cosas más sobre la multiplicación de la ciencia tan avanzada. Hoy en día tenemos vacunas para todo tipo de enfermedades, hermanos, cosas que antes la gente se moría y no sabía ni de qué ni por qué. Simplemente la gente enfermaba y moría, pero hoy en día tenemos avances tan grandes científicos que podemos decir, hermanos, que hoy en día tenemos la cura para muchas cosas. Todo a raíz del cumplimiento de la profecía de Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia se iba a multiplicar. Así que gracias a Dios por esta otra profecía cumplida. Y en cuarto lugar, hermanos, tenemos otra profecía que se ha cumplido. En el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Busquemos esa cita también. Acá en el Nuevo Testamento, segunda de Timoteo capítulo 3. Comenzando con el versículo número 1. Mira lo que dice aquí, hermanos. Esta otra profecía que ya se ha cumplido y también ha sido cumplida en este siglo pasado, hermanos, es la rebeldía de la juventud. La juventud se ha rebelado, hermanos. Vivimos en este tiempo donde los hijos, los jóvenes hacen lo que les viene en gana. Tenemos una juventud, hermanos, que se ha echado a perder, se ha corrompido, y todo por la rebeldía que ha nacido en sus corazones. El versículo 1 dice: esto también sepas. Quiero que sepas que en los postreros días, noten las palabras. ¿Cuándo iba a suceder? En los últimos días. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos de aquel tiempo pasado, hermanos. Esta es la triste realidad de la humanidad hoy en día. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde hay una rebeldía que se ha promulgado, que ha crecido en abundancia. Hermanos, y todo esto vino, hermanos, a consecuencia de que el mundo
Y los padres dejaron que los hijos se desviaran de la verdad. Y hermanos, en los tiempos de los abuelos, todavía recuerdo esos tiempos. Un hijo no le podía sostener la mirada al papá, mucho menos contradecirle. Eran otros tiempos. Pero hoy en día, hermanos, los hijos se rebelan contra los padres. No solamente no les hacen caso, algunos hasta golpean a sus padres. Vivimos en un tiempo, hermanos, completamente desviado de la verdad de Dios. Ya no hay ese temor, ese respeto que existía de los hijos a los padres. La Biblia dice que debemos de honrar a nuestros padres. Primeramente dice, obedece a tus padres. Y segundo, hónralos. Esas son las enseñanzas bíblicas. Y la gente de aquellos tiempos las transmitían a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y así sucesivamente. Pero llegó un tiempo, hermanos, donde todo esto vino y se acabó, vino a terminarse, hermanos, por consecuencia de la rebeldía de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes. Allá por el 1960 del siglo pasado, hermanos, existió aquel movimiento que nosotros conocimos como los hippies. Jóvenes rebeldes que simple y sencillamente quisieron rebelarse pasivamente, como ellos lo decían, pero comenzaron a hacer cosas que, hermanos, era fuera de lo normal. Y todo eso fue aumentando gradualmente hasta el punto que vemos hoy a nuestra juventud entregada a la violencia, viviendo en su pecado, viviendo en la lascivia, viviendo en la corrupción, viviendo en cuánta cosa, hermanos, simple y sencillamente porque se han rebelado. Por eso dice la Biblia que son réprobos en cuanto a la verdad. No pueden conocer la verdad, no andan en la verdad y no caminan por la verdad, porque estos se han rebelado contra Dios, hermanos, que fue el que estableció el orden correcto para las familias. Así que cuando vemos esta rebeldía tan grande que se ha esparcido por el mundo entero, hermanos. Hoy en día, no sé si usted se ha notado, pero hoy en día vemos a los muchachos y a las muchachas, salen de la casa, salen de sus familias, se van de la casa, se juntan con una pareja, no se casan, viven solamente juntos. Eso es rebeldía, rebelándose contra los principios bíblicos, contra la verdad de Dios, contra la fundación que nos ha sido entregada por la palabra de Dios para las familias. Así que todo eso lo estamos viendo solamente por el cumplimiento de esta otra última profecía, hermanos. En los últimos tiempos se iba a poner más peligroso. Y lo estamos viendo, hijos que matan a los padres, no solamente son rebeldes con los padres, sino que han llegado hasta ese punto. Es increíble, hermano, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en la actualidad. Sigamos buscando a Dios. El tiempo se acerca. El propósito, hermanos, que Dios tiene al mostrarnos las cosas que Él profetizó a través de los siervos de Dios, a través de los profetas, las cosas que nos anunció, fueron con el propósito para que estuviésemos alerta. Iba a llegar un tiempo, el tiempo del fin, el tiempo cuando las cosas tendrían que cambiar. Y Cristo viene para cambiar todo eso, hermanos. El Señor vendrá en cualquier momento, viene a levantar su pueblo, viene a levantar la iglesia. Esto sencillamente, hermanos, es una señal de que debemos estar preparados. Debemos preparar nuestros corazones, alinear nuestras vidas con el Señor, pedir perdón por nuestros pecados, clamar a la sangre de Cristo para que nos limpie de todo pecado y buscar la salvación de nuestras almas. Es importante la salvación para todo ser humano, ya que si no es salvo, la Biblia dice que se condenará eternamente. La salvación se obtiene en este tiempo, hermanos, cuando uno se arrepiente de sus pecados, cuando uno le pide perdón a Dios y clama por misericordia. Es ahí donde se hace efectiva la salvación en el corazón de la persona, de aquel que clama con su corazón. Gracias a Dios por la misericordia que Él ha mostrado para nosotros cada día, hermanos. Gracias al Señor que Él ha tenido misericordia. Estamos llegando al tiempo del fin. Yo no sé si este año será. Hemos creído, hermanos, y lo seguiremos sosteniendo. Cristo viene pronto.
Él está próximo a venir. Cuando hablamos de los tiempos del fin, aquí estamos hablando del tiempo, hermanos, del fin de la gracia de Dios. El tiempo del fin, hermanos, cuando Él venga por su iglesia. Cuando Él termine, hermanos, de levantar su pueblo, de hacer su obra perfecta en cada uno de nosotros. Eso es de lo que estamos hablando en esta tarde. Cristo viene, Él prometió regresar. Los varones, aquellos que se pararon alrededor de los discípulos, de los apóstoles, cuando vieron al Señor Jesús ser levantado en una nube, ellos le dijeron: así como le han visto ir, así Él volverá otra vez. Cristo dijo: si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él está a punto de venir, hermanos. La venida del Señor Jesucristo es algo que va a suceder en cualquier momento. Lo hemos predicado por muchos años. Lo seguiremos predicando mientras Dios nos lo permita. Pero su venida está a punto de suceder. Yo creo que la siguiente profecía que está para suceder, para cumplirse, hermanos, es la venida de Cristo Jesús por su iglesia. Este mundo lo lamentará. Y todos aquellos que escucharon el Evangelio y nunca rindieron sus vidas a Cristo, lo van a lamentar por no haberlo hecho. La puerta se cerrará. Cristo dijo: será como en los días de Noé. Porque en los días de Noé la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Cuando dice casándose y dándose en casamiento, habla acerca de los que se casan, se divorcian y se vuelven a casar. Así estamos viviendo en estos tiempos, hermanos. La gente no se preocupa de su salvación. Están más preocupados de darle rienda suelta a su carne, a su vida, y vivir como quieren. Y la Biblia dice que cuando estuvo Noé predicando, hermanos, y construyendo el arca, llegó el diluvio y la puerta se cerró. Y una vez que la puerta se cerró, ya no hubo oportunidad para nadie. El día que Cristo venga y arrebate su iglesia, la puerta se habrá cerrado. Y todos ustedes que nos han escuchado predicar el Evangelio y que de alguna manera han sido simpatizantes del Evangelio, lo lamentarán por no haberse entregado a Cristo. La salvación de su alma es tan valiosa, tan importante, que si Cristo llegara a venir en este día y usted no está preparado, usted se quedará. Igual, si usted llega a morir y no tiene a Cristo en el corazón, usted se perderá eternamente. Será lamentable. Así que en esta tarde, recuerde que todas las profecías que fueron dichas por los profetas, muchas de las cuales ya se han cumplido, fueron con el propósito de advertirnos, de prepararnos para que supiéramos que había que arreglar nuestras vidas antes de morir, antes de partir de este mundo. En esta tarde, hermanos y hermanas, hemos escuchado la palabra de Dios a grandes rasgos. Hemos visto que se han cumplido por lo menos 4 profecías en nuestros tiempos. Muchas de las otras profecías fueron cumplidas en los tiempos del Señor, en el tiempo de los apóstoles. Pero estas profecías que hemos mencionado en esta tarde se han cumplido en nuestros tiempos. Y cada una de ellas hablan del tiempo del fin. Al final de los tiempos esto iba a suceder. Iba a haber autos corriendo por las carreteras. Iba a haber televisión en cada casa, en cada hogar de este mundo. Iba, hermanos, a haber una multiplicación de la ciencia. Y se ha multiplicado, como ya lo hemos dicho. Pero hemos visto también el incremento de rebeldía del corazón de los hijos, de los jóvenes, hacia sus padres y a todo lo que representa autoridad. Nos debe de dar una advertencia. Estamos muy cerca de la venida de Cristo. Así que si usted no es salvo, le invito para que se entregue a Cristo. Pídale perdón por sus pecados, arrepiéntase de ellos, entréguele su vida al Señor Jesús y pídale la salvación de su alma. Y usted, mi hermano, mi hermana, que ya son salvos por la gracia de Dios, recuerde que estamos viviendo los últimos tiempos. Y esto quiere decir que tenemos muy poco tiempo para realizar la faena, la tarea que Dios nos mandó hacer, de predicar el Evangelio.
Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para hacer una oración. Si usted no es salvo y quiere ser salvo, usted clame a Dios y pídale que Dios le perdone sus pecados. Si usted ya es salvo, pídale a Dios que le llene con su poder para que pueda realizar el trabajo antes que Él regrese por nosotros. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos la verdad de tu palabra. Hemos visto, Señor, a grandes rasgos, cómo es que a través de los tiempos se llegan a realizar y cumplir cada una de las profecías escritas en este libro. Gracias, Señor, por enseñarnos, mostrarnos tu verdad. Ayúdanos a aplicar a nuestras vidas cada enseñanza. Y que, Padre, el tiempo que nos queda, si en este año has de venir, que nosotros estemos trabajando, realizando el trabajo que debemos de hacer. Porque, Padre, todavía hay muchas almas que alcanzar y tenemos que continuar predicando este glorioso evangelio. Pero, Padre, aquellas personas que no son salvas y que en esta hora están viendo y escuchando este mensaje, Padre, toca sus almas, sus corazones, que invoquen tu nombre y clamen por su salvación. Que se den cuenta, Señor, que el tiempo se acorta y que después de tu venida y aún después de la muerte nadie tendrá ninguna oportunidad más. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos has dado esta noche de escuchar tu palabra una vez más. Ayúdanos a aplicarla, ruego, porque cada uno de los que hemos escuchado tomemos tu palabra y esta verdad sea para nosotros, Señor, ese fuego que encienda ese anhelo de seguir anunciando el evangelio, preparando nuestras almas, nuestras vidas para aquel día cuando tú vengas por nosotros. Ahora, Señor, ruego por los enfermos, los que se encuentran en cama en esta hora. Tú eres el médico por excelencia. Tú todavía tienes el poder para sanar. Rogamos, Señor, que tú tengas tu manera de cómo tratar en el corazón de aquellos hermanos que están necesitados, Señor, de que tu mano poderosa los levante. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú todavía haces milagros, Señor, por eso que clamamos y rogamos para que tú obres en la vida de nuestros hermanos, especialmente los que en esta hora están en grave situación. Ahora, Señor, también pedimos para que tu pueblo, cada uno de tus hijos, que somos tus hijos y somos tu pueblo, Señor, podamos entender, Padre, que tu venida se acerca. Está muy cerca tu venida y debemos continuar hacia adelante, caminando fielmente, Señor, en la verdad de tu palabra. Pido por los hermanos, especialmente aquellos que no han podido estar en la iglesia. Tú ten tu manera, Señor, para que ellos sean, Señor, también alcanzados con tu mano poderosa, y que cada uno, mientras pueda, que pueda congregarse con los hermanos cada domingo aquí en la iglesia. Gracias por todo. Te damos las gracias infinitamente por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.